Abrimos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. Capítulo 2, del versículo 8 al versículo 11. Vamos a orar una vez más por la palabra del Señor, para que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Señor, te damos las gracias porque estamos delante de tu palabra, la cual vamos a leer, la cual vamos a estar escudriñando. Y deseamos, Señor, que tú nos bendiga ahora en este momento en la actitud, Señor, en la concentración, en el deseo, Señor, que debe de haber en cada uno de nosotros a la hora de leer tu palabra, con las ganas, Señor, de que esta palabra haga algo nuevo y diferente en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice a partir del versículo 8 al versículo 11: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, hermanos, la semana pasada, el domingo pasado, concluimos con la iglesia de Éfeso, la carta que el Señor escribe a la carta de Éfeso. En el día de hoy vamos a adentrarnos en otra carta que el Señor escribe a Esmirna. Hermano, para que nosotros nos situemos un poquito en lo que ya hemos estado hablando en los domingos, en los 2 últimos domingos anteriores, pues he traído este mapa que podemos ver en la pantalla de Asia Menor. Las 7 iglesias se encuentran en esta zona de aquí, donde estoy apuntando con el puntero. Aquí está Asia Menor y aquí están estas zonas en donde se encuentran las 7 iglesias, las 7 cartas que el Señor escribe a las 7 iglesias. Aquí se va a ver mucho mejor. Nosotros vimos Éfeso, que está aquí, en el 1. Después Esmirna, que es la que nosotros vamos a leer en el día, bueno, ya hemos leído y vamos a estar estudiando en el día de hoy. Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea en el 7. Hermano, para situarnos un poquito en Esmirna, que es la carta que el Señor escribe a esta iglesia, nosotros observamos de esta iglesia que se encuentra, y tenemos que seguir recordando que estas iglesias se encuentran en la zona de Turquía, ¿verdad? Y esta palabra Esmirna al día de hoy se llama Izmir, que proviene de la palabra mirra. La mirra. Hermano, la mirra es una esencia aromática, y es una esencia aromática que se utilizaba para cuando moría alguien. Esta mirra estaba presente en el preparado del cuerpo antes de ser enterrado. Hermano, nosotros también tenemos que tener en cuenta de que la mirra era símbolo de sufrimiento. De hecho, cuando el Señor recibe los presentes de los magos, ¿verdad?, de Oriente, de estos sabios de Oriente, nosotros vemos de que está el oro, el incienso y la mirra. El oro porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es lo que representa el oro. El incienso, el olor agradable, el testimonio, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación que el Señor trajo a este mundo. Porque era necesario de que así fuera, porque había sido predicho por los profetas
Y lo que se ve en ese momento es el cumplimiento de lo que los profetas habían hablado. Y también está la mirra, porque la mirra es símbolo de que el Señor tendría que sufrir por amor a cada uno de nosotros. Hermano, también lo que aquí representa esta iglesia en Esmirna es que esta iglesia en Esmirna era una iglesia que iba a ser una iglesia sufridora, que iba a padecer por el testimonio de decir, nosotros somos cristianos, nosotros somos de Cristo. Y esta situación iba a ser en este momento bien difícil para la iglesia que se reunía y que estaba presente aquí en Esmirna. Hermano, ¿qué es lo que pasaba en esta ciudad de Esmirna? Bueno, lo que pasaba era lo siguiente. Esta ciudad estaba gobernada por el Imperio de Roma. Allá por el año 195 a.C., se construyó un templo dedicado a la diosa de Roma, con el mensaje propagador para este tiempo, diciendo que Roma promovía la paz y también el espíritu de unidad en todo su imperio. Es por ello, por lo que de manera consecuente presentarían al emperador romano en esta ciudad de Esmirna como la encarnación viva de esta divinidad, de este espíritu unificador y de paz, que era el mensaje que estaba divulgando el Imperio Romano por aquel entonces en esta ciudad. Y no solamente comenzaría en esta ciudad, sino que se propagaría por todo el mundo del Imperio Romano, que no era poco, que era bastante extenso en Europa. Hermano, esto creó un gran problema para la iglesia, porque la iglesia se vio obligada a rendir culto de adoración al emperador romano. Y la iglesia del Señor decía así, mira, nosotros hemos aprendido a honrar, a estar dispuestos a someternos en respeto a lo que hemos aprendido de parte del Señor. Pero lo que nosotros no vamos a hacer es adorar, porque solamente nosotros adoramos al único y al verdadero Dios, el Dios de Israel. Esto creó bastantes conflictos y confrontaciones con los cristianos por aquel entonces. No era igual el tratamiento, la vara de medir con los judíos. Según se escucha y se sabe por los historiadores, los judíos disfrutaban de unos privilegios que no tenían los cristianos. Eran considerados la sinagoga de los judíos como algo que tenían que respetar por el tiempo que llevaban como tal, pues reuniéndose y practicando su fe. Hermano, uno de los grandes mártires de la iglesia cristiana sería por aquel entonces Policarpo. No sé si han escuchado hablar de Policarpo, pero la vida de Policarpo es una vida que merece la pena nosotros estudiar y saber de este mártir de la iglesia, uno de los primeros que sufrirían por amor al Señor. Hermano, yo aconsejo también, en YouTube está la vida, está una película de Policarpo, y la verdad es que nosotros podemos asistir y ver más detalles sobre la vida de este hombre, de este mártir Policarpo. Hermano, Policarpo era alumno del apóstol Juan, dice la tradición cristiana, y que creció a tal punto en el amor al Señor de que este fue anciano de la iglesia cristiana en Esmirna. Él fue uno de los grandes líderes que la iglesia por aquel entonces tuvo. Y tal fue la firmeza, la posición de este hombre de fe en el Señor, de que el emperador fue tras él, y él fue puesto en la prisión, y él fue
juzgado, llegado el momento fue juzgado y fue sentenciado a morir. Y no fue una muerte cualquiera la que sentenciaron para él, sino que era una muerte dura para este tiempo, que era morir en la hoguera. Y ya cuando estaba para ser ejecutado de esta manera, le dijo el emperador: mira, si te retractas de tu fe, si tú aquí públicamente dices que te arrepientes y tú me guardas a mí adoración, pues tú te vas a librar de morir en la hoguera. Y él proclamó unas palabras que hasta el día de hoy resuenan como eco de esa profesión de fe que él hizo por el Señor en esos momentos. Y esas palabras están en la pantalla y él dijo así: he servido a Cristo 86 años. Nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey que me salvó? He servido a Cristo 86 años. Nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey que me salvó? Hermano, estamos identificados con estas palabras y esto nos alienta a nosotros también a decir: mira, desde que yo he conocido al Señor, todo lo que me ha pasado en cuestión de lo que Él me ha enseñado a mí ha sido cosas buenas. He pasado por momentos difíciles, por cuestiones que son duras en mi vida, pero que en todo momento yo puedo decir que buscando al Señor en medio de esos momentos difíciles, Él ha sido lo que yo necesitaba, Él ha sido el consuelo, el único consuelo que el mundo no me puede dar en medio de esos momentos para yo sentirme bien. Así que cuando nosotros miramos al Señor, nosotros decimos: wow, es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida. Sea cual sea el momento que nosotros hayamos pasado y hayamos transitado, y tú sabes, y quizás mientras que yo te estoy hablando estas palabras, tú te estás acordando de momentos complicados que tú pasaste. Pero hermano, tú también podrás recordar de los momentos, también en medio de esos momentos, que el Señor te sacó de esos momentos. Los momentos difíciles vienen con los momentos de salvación, los momentos que el Señor ha traído a nuestras vidas para sacarnos de esos duras situaciones que hemos vivido. Hermano, y si nosotros estamos en momentos difíciles, nosotros sabemos de que momentos mejores vendrán. Y si no va a ser aquí, va a ser en la gloria. Va a ser en la gloria. Y esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza que tiene la iglesia del Señor. Así que, hermano, de esta manera, en el versículo 8 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Está hablando del Señor, el que murió y vivió. Está describiendo, está calificando al Señor que está dirigiendo estas palabras a la iglesia de Esmirna. Hermano, y los puntos de este mensaje son estos que está aquí en la pantalla. Primeramente, el Señor conoce la tribulación de esta iglesia, los padecimientos que la iglesia está pasando en estos momentos. El segundo punto que trata, hablando el Señor a esta iglesia, es que el Señor permite la tribulación. Es un punto muy interesante que nosotros debemos de estar siempre recordando de que cuando viene un problema en nuestras vidas, no es un accidente. El Señor está permitiendo. El Señor tiene su propósito. El Señor sabe lo que está haciendo contigo en medio de ese momento que tú estás pasando. Así que no podemos decir: oh, el Señor se ha olvidado de mí. Y como se ha olvidado de mí, me voy de la iglesia. No lo entiendo. No, el Señor sigue siendo fiel, estando al lado tuya también en ese momento de tribulación. Y tercero, el Señor los anima para afrontar en medio de la tribulación. El Señor los anima para afrontar en medio de esta tribulación. Bueno, primer punto, el Señor conoce la tribulación. Al igual que en la iglesia de Éfeso, el Señor conoce también el contexto que viven estos cristianos en esta ciudad de Esmirna. Hermano, y a mí me sorprende gratamente escuchar estas palabras cuando el Señor se dirige a la iglesia y le dice así en el versículo 9: yo conozco tus obras.
yo conozco tus obras. Está diciendo así, mira, yo conozco, y no se está refiriendo globalmente, no se está refiriendo viendo a todo el mundo y diciéndolo para todo el mundo. No, el Señor está diciendo a cada uno, yo conozco tu situación particular, lo que estás pasando, lo que estás sufriendo en medio de esta tribulación, de este contexto que nosotros hemos detallado en la introducción de este mensaje, la persecución dura que estaba en medio de esta ciudad de Esmirna, el precio tan alto que estaban pagando los cristianos por mantenerse firmes en la fe en el Señor. El Señor dice así, yo conozco tus obras y tu tribulación. Hermano, me recuerda a este versículo que está en la pantalla. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermano, el Señor te conoce. El Señor sabe todo lo que ha pasado contigo hasta llegar a este momento en la iglesia. El Señor conoce todos los días de tu vida. No hay ningún momento que el Señor esté dormido y diga, se me ha escapado de saber lo que ha pasado en ese momento con fulanito, porque estaba distraído. No, el Señor no se distrae. El Señor está atento a cada uno de nosotros. El Señor conoce nuestras obras y también nuestras tribulaciones cuando pasamos por momentos complicados y difíciles en nuestras vidas. Hermano, ¿qué significa una tribulación como describe aquí? Y esta palabra es la que da sentido a esta iglesia por el momento tan difícil que estaba pasando. ¿Qué es tribulación? Bueno, la definición de tribulación viene de trillar el grano y también sugiere la imagen de un lagar en el cual era exprimido el fruto de la uva. Y todos nosotros sabemos que antiguamente era pisoteando la uva. Hermano, está describiendo aquí que la iglesia está siendo pisoteada. La iglesia está siendo sufrida porque la están pisando literalmente. Están de la manera que está el grano siendo trillado y están sufriendo en medio de este momento que están viviendo ellos. No así la sinagoga, que aquí se califica y se dice en el versículo 9, y no lo son sino sinagogas de Satanás, refiriéndose a los judíos cuando dice, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son sino sinagogas de Satanás. ¿Saben lo que yo estaba viendo acerca de lo que los judíos decían y hablaban mal de los cristianos y se aliaban con el Imperio Romano y hacían un boicot en contra de los cristianos en este tiempo y hablaban blasfemia en contra de los cristianos? Algunas cosas, unas curiosidades que yo quería aquí compartir con los hermanos de esta blasfemia, de estas aberraciones verbales que hablaban los judíos en contra de los cristianos, era lo siguiente: eran tachados los cristianos de caníbales. De caníbales. ¿Y por qué caníbales? Porque cuando celebraba la iglesia cristiana, y siguen celebrando la iglesia cristiana al día de hoy, la cena del Señor, cuando llega ese momento de tomar del pan y del vino, y cuando se pronuncia las palabras que el Señor dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El comer, se pensaban de que era comer literalmente el cuerpo de la persona. Y la sangre, de tomar la sangre, se pensaban de que los cristianos se tomaban la sangre literalmente de la persona. Entonces eran acusados por los judíos, los cristianos, de que ellos se comían y bebían la sangre. También eran acusados de inmoralidad los cristianos. ¿Saben por qué? Porque se basaban en que los cristianos cuando se despedían o cuando se encontraban eran con ósculo santo, se daban besos. Y cuando un hombre con hombre se daba besos, se pensaban que eran homosexuales, lo cual para los judíos era una inmoralidad.
que se estuvieran despidiendo, se estuvieran saludando con ósculo santo. Y también los mismos judíos los acusaban a los cristianos por ateísmo, por rechazar de adorar al emperador y ofrecerle sacrificio. Hermanos, y vuelvo a recordar, los cristianos sabían y sabemos hasta el día de hoy, porque así la palabra del Señor nos lo dice, que nosotros nos sujetamos, nosotros estamos honrando a las autoridades, pero nosotros no adoramos a las autoridades. Al único que es digno de ser adorado es a nuestro Dios. Lógicamente hay cosas de que nosotros no vamos a estar de acuerdo con lo que nos dicen las autoridades y que es contrario a la palabra del Señor, y nosotros nos vamos a estar embarcados en esas cosas que cada vez es una presión mediática hacia la iglesia, pero nosotros, viendo lo que dice aquí la palabra del Señor, nosotros estamos para honrar, respetar las autoridades, porque así nos manda la palabra del Señor hacerlo. Lo importante aquí, hermano, el que el Señor conoce la tribulación de Esmirna, de esta iglesia de Esmirna, y también conoce lo que pasa con nosotros, es que esto forma parte del plan divino hacia cada uno de nosotros, de que nosotros tenemos que padecer por amor al Señor. Y que nosotros nos tenemos que sentir bienaventurados, dichosos, felices por serlo así. Por nosotros sufrir y padecer por Cristo. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 11, versículo 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, dice el Señor, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, hermano, nosotros vivimos para que nuestro bienestar aquí, en este momento en el que nosotros estamos y nos podemos sentir bien en estos momentos, sea para la gloria del Señor. Y si sufrimos y padecemos por Cristo, también tenemos que decir en medio de esos momentos, para la gloria del Señor estamos sufriendo y estamos padeciendo. ¿Por qué? Porque nuestro tesoro está en el Señor. Porque nuestro tesoro está en el Señor. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 20, sino haceos tesoro en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Hermano, segundo principio que nosotros estamos observando aquí en esta carta que el Señor escribe a Esmirna. El Señor permite la tribulación. El Señor permite la tribulación. Dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Está diciendo aquí el Señor, no tema, Dios está en el control. Esto es lo que viene a decir con no temas. Dios está en el control. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está permitiendo. Pero es que yo no lo entiendo, es que yo no sé lo que está pasando, pero el Señor sí lo sabe. Y el Señor es el que gobierna, el que reina tu vida y también todas las circunstancias que están alrededor de tu vida. Y lo que el Señor está diciendo aquí, yo estoy en el mando de lo que está aconteciendo. Tú no estás en las manos del enemigo en estos momentos. Yo estoy controlando estos momentos. Hasta que el enemigo, como pasó con Job, ¿verdad? Le dio el que el enemigo estuviera zarandeando, tocando la vida de Job, pero el Señor era el que estaba permitiendo toda esa situación. Así que, hermanos, nosotros cuando padecemos, cuando sufrimos, no estamos aislados del control divino. Dios está en el control de todas las cosas que acontecen en nuestras vidas, y todo es bajo la permisión de Dios cuando pasa lo que pasa con cada uno de nosotros. Hermano, y es necesario, como decía antes también, porque hay cosas que nosotros no vamos a aprender si nosotros no pasamos por tribulaciones.
Hermano, hay cosas que nosotros no vamos a aprender si nosotros no padecemos. Y padecemos para nosotros descubrir cosas que solamente se descubren cuando nosotros pasamos por la parrilla de la prueba, por el calor de la prueba. De estar en esos momentos, en una situación que cuando nosotros estamos cómodos, no estamos observando ciertas cosas que parece que sí somos más sensibles a descubrir cuando pasamos por el fuego de la prueba en nuestras vidas. De tal manera, hermano, que viene bien aunque sea malo lo que se perciba en el momento de la tribulación. Viene bien por lo que nosotros descubrimos y lo que nosotros vamos a descubrir de nuestras vidas nos va a ayudar para tener una adoración mucho mejor, mucho más ferviente que lo que teníamos antes de esa tribulación. Hermano, dice Spurgeon, la mayoría de las grandes verdades de Dios han de aprenderse en medio de la tribulación. Tienen que ser grabadas en nosotros con fuego, con el hierro candente de la aflicción, pues de lo contrario no las aceptaremos como es debido. La mayoría de las grandes verdades de Dios han de aprenderse en medio de la tribulación. Tienen que ser grabadas en nosotros con fuego, con el hierro candente de la aflicción, pues de lo contrario no las aceptaremos como es debido. Hermano, en este tratamiento que el Señor emplea con cada uno de nosotros, cuando nosotros llegamos a ser instruidos en medio de la tribulación, y cuando digo instruidos es también nosotros pensando que somos o entramos en una dinámica de disciplina que el Señor toma con cada uno de nosotros, hace con cada uno de nosotros que cada uno de nosotros seamos disciplinados. Y alguno puede pensar aquí ahora, yo pensaba que la disciplina solamente era y venía del Señor cuando uno hacía una cosa indebida, algo que está mal. Hermano, sería mínimo pensar solamente en eso, porque la disciplina abarca mucho más. La disciplina viene del Señor cuando hay una ausencia en nosotros de ciertas cosas que el Señor quiere ver en nosotros y no la está viendo, y el Señor nos disciplina, y el Señor permite que nosotros pasemos por tribulaciones, por situaciones difíciles, para que nosotros nos demos cuenta de la ausencia que hay en nosotros, de cosas que debe de haber. Como nosotros vimos la semana pasada, la iglesia hacía muchas cosas, pero no tenían el corazón involucrado con lo que estaban haciendo. No era una iglesia con amor, como en aquel entonces, con el primer amor. Tenían amor, pero no era el primer amor. Y el Señor lo que estaba haciendo es de que esta iglesia tuviera amor. Hermano, también el Señor va a permitir la disciplina en cada uno de nosotros para que nosotros pasemos por momentos complicados, difíciles, de tribulación en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos una distorsión de lo que pensamos acerca de Dios. Nosotros pensamos de una manera fecada, terca, que las cosas son de esta manera. Y la tribulación te corre como la cortina de la revelación para tú darte cuenta que estabas equivocado. Y esto lo hace posible el sufrimiento, el fuego de la prueba en cada uno de nosotros para descubrir, wow, estaba equivocado. Yo estaba encasillado en una cuestión que yo pensaba que era verdadera, pero de verdadera no tiene nada. Estaba equivocado. Y esto ha sido posible que yo me dé cuenta de que estaba equivocado porque estoy sufriendo por causa de las consecuencias de lo que yo pensaba, de lo que yo creía. Hebreos 12:10. Él nos disciplina, el Señor nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de la santidad. Hermano, y es necesario que nosotros entendamos que el Señor permite la tribulación porque el Señor desea que nosotros nos movamos en santidad. Porque sin la santidad nadie verá al Señor. Y nosotros tenemos que caminar en esa santidad porque el Señor santo es.
Sé santo porque dice el Señor que Él es santo. Hermano, y también en la santidad, nosotros vivimos en esta obediencia que hace con que nosotros tengamos presente en cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer, de que yo lo estoy haciendo para la gloria del Señor y que yo me estoy alejando de todo espíritu de autosuficiencia, de autoconfianza, de ser independiente al Señor, de hacer las cosas porque yo quiero brillar en medio del lugar donde me encuentre. No, la obediencia que tú presentes al Señor y sea manifiesta en la iglesia del Señor o donde te mueva, se tiene que ver a Cristo en medio de ti. Se tiene que ver a Cristo en medio de ti. El Señor tiene que ser glorificado por lo que tú estás haciendo y no siendo tú glorificado por lo que tú estás haciendo. ¿Ven la diferencia? Cuando yo hago algo para el Señor o cuando yo hago algo para que las personas me glorifiquen a mí. Hermano, entrar de esta manera en la tribulación y mantenerse firme en medio de estos momentos, esto es algo que nos va a acercar más al Señor y a su gloria. Estaba aquí recordando el testimonio de un misionero que se llama John Patton, y él nació en 1824 en Escocia, y él juntamente con su esposa y su bebé se fueron a una isla en Islandia que al día de hoy se llama Vanuatu, y esta isla eran de aborígenes, eran personas salvajes por aquel entonces, y eran personas de que eran enemigos literalmente del evangelio que estaba enseñando y estaba divulgando este misionero. Hermano, dice la historia de que este misionero, a su esposa se le muere al poco tiempo de estar en esta isla, y si esto no fuera ya poco, se le murió también su bebé. Y este misionero, como quien dice, había ya enterrado a su esposa, estaba enterrando a su bebé y estaba sabiendo de que estaba siendo perseguido por estos aborígenes para darle muerte. Y por medio de un contacto le dijo: mira, súbete en este árbol y queda en este árbol, en las ramas de este árbol, hasta que tus enemigos pasen y te puedan dejar tranquilo. Este hombre se subió a ese árbol, se quedó en la rama y él dijo que fuera el lugar donde él buscó la presencia del Señor en medio de esa tribulación, en medio de esa persecución, que sus enemigos estaban detrás de él. Y dice que esa rama se convirtió como si fuera los dedos de la mano de Dios sujetándolo en medio de ese difícil momento que estaba pasando este misionero. Y terminado ese momento de angustia que lo llevó a ese sitio, él salió de una manera diferente de este sitio y salió diciendo que estaría dispuesto a pasar otros muchos momentos como eso, sintiéndose las manos del Señor, porque eso fue lo que sintió estando en ese árbol. Hermano, Dios quiere que esto pase también con nosotros en medio de tribulaciones, en momentos difícil, en momentos que nosotros nos podemos cuestionar: mira, es que no sé por qué está pasando esto conmigo, no sé por qué estoy sufriendo de la manera que estoy sufriendo. Hermano, que sea ese el momento que te lleve a ti a buscar al Señor, humillarte al Señor para que el Señor haga su obra en nosotros. Hermano, pero ante todo tiene que tener en cuenta que para seguir al Señor nosotros tenemos que estar siempre negándonos a nosotros mismos, como la palabra del Señor dice en Marcos 8:34: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, se trata de que nosotros, teniendo claro lo que tenemos que hacer, lo hagamos para la gloria del Señor. Hermano, porque a fin de cuentas nosotros estamos representando al Señor de la gloria. Nosotros somos embajadores que estamos manifestando a las personas la alegría, el gozo de la salvación, pero también vamos a mostrar el sufrimiento que vamos a padecer en ciertos momentos, y en esos momentos nosotros no podemos abandonar nuestra fe porque estamos sufriendo.
Hermano, y nosotros también se nos puede venir a la cabeza personas que diciendo ser creyentes y habiendo pasado por el fuego de la prueba, desistieron, y no solamente desistieron, sino que empezaron a hablar mal. De hermanos, de circunstancias y de cuestiones que muestran realmente que muchas cosas no tenían claras para llegar a ese momento y blasfemar en contra de la fe. No, es que del Señor no ha dicho nada, no ha dicho nada, pero bueno, está haciendo otras cosas que es consecuente a que parece ser que las cosas no las tiene claras en el Señor. Hermano, nosotros tenemos que personificar la persona de Cristo en nuestras vidas, ya sea que estemos gozosos o también estemos sufriendo. Dice este autor, Paul Tripp, acerca de lo que estamos hablando. Él dice: encarnar significa tomar forma humana, personificar. Esta posición de gran honra y majestad se le ha dado a pecadores indignos, como tú y como yo. Si pudiéramos entender lo maravilloso que es todo esto, estaríamos asombrados de que somos capaces de hacer o decir algo que muestre la gloria de Dios. Pero es precisamente para esto que Dios nos ha escogido, para que encarnemos su misión, sus métodos y su carácter en la tierra. Somos sus manos, sus ojos, sus oídos, su boca. Le damos vida a lo que Él es y a lo que Él quiere para aquellos a nuestro alrededor. Somos llamados a hacer que su carácter y su voluntad sean vistos. Sus métodos, su carácter en la tierra, somos sus manos, sus ojos, sus oídos y su boca. Le damos vida a lo que Él es y a lo que Él quiere para aquellos a nuestro alrededor. Somos llamados a hacer que su carácter y su voluntad sean vistos. Hermano, y por último, el Señor los anima para afrontar esta tribulación. Hermano, la palabra del Señor nos dice en el versículo 10 y 11: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermano, estos 10 días que habla aquí la palabra del Señor, que algunos serán echados, ¿verdad?, en la prisión y quedarán 10 días, es simbólico porque es un tiempo determinado que no sabemos exactamente. Algunos comentaristas han dado alguna idea que pueda ser, pues a lo mejor realmente los 10 días o una cantidad de días, que no necesariamente tiene que ser 10 días, pero que llega a ser como si fueran 10 días, lo cual se queda exactamente en lo mismo. Así que, hermano, lo que nosotros entendemos de que hay un tiempo en el que uno se va a sentir como si estuviera prisionero de las circunstancias que a uno le rodea, que uno está viviendo. Hermano, lo que sí tenemos que tener claro es que nosotros tenemos que estar fieles. Como dice aquí la palabra del Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermano, tenemos que ser fieles. Y fieles, hermano, lo aprendemos de lo que el Señor está acompañando a cada uno de nosotros. El Señor es fiel con nosotros, igual que el Señor muestra su amor con nosotros,
nosotros tenemos que mostrar también amor con el Señor, respondiendo en este amor al Señor, y lo tenemos que hacer con fidelidad. Con fidelidad, y esta fidelidad lleva acompañado que muchas veces vamos a sufrir por amor a Cristo y tenemos que ser fieles. No es ser fieles cuando las cosas van bien, sino también cuando las cosas también van mal. Tenemos que ser firmes en el Señor, porque el Señor dice en su palabra que como promesa nosotros recibiremos la corona de vida. Hermanos, la cual yo pienso que todos los que estamos aquí estamos con el deseo de recibir esta corona de vida que muestra que nosotros hemos estado firmes, que hemos estado insistiendo a pesar que las circunstancias eran para nosotros abandonar, para nosotros decir no puedo más, pero el Señor en su inmensa gracia nos ha fortalecido y nos ha hecho que avancemos hacia adelante para obtener esa corona de vida. Hermanos, y termino con este versículo que todos conocemos, y yo espero y deseo que lo tengamos bien presente, porque llegará ese día y nos gustará escuchar que por nuestra insistencia, que por nuestra fidelidad, que por nuestro amor al Señor, el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Vamos a orar. Nos ponemos en pie. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque esta palabra viene a nuestras vidas, Señor, en un momento en el que nuestra sociedad, Señor, vive situaciones muy difíciles, muy complicadas, y nosotros estamos en medio de este momento. Y, Señor, nosotros queremos estar brillando en medio de este momento. Nosotros queremos, Señor, y deseamos que nosotros seamos esta luz alumbrando en el mundo. Esta luz que es tu evangelio, siendo proyectado para las personas que no te conocen, para las personas que andan, Señor, sin esperanza, que andan, Señor, poniendo su confianza en otras cosas, Señor, que sabemos todos, Señor, que no es en ti, Señor, y necesitan que pongan su confianza, su esperanza, su fe en arrepentimiento y fe en ti, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, que aún en lo que no sabemos que pasará con nosotros en medio de estos tiempos y lo que estará, Señor, para acontecer en cada uno de nuestros hogares, en nuestras vidas, que tú nos mantengas firmes en tu nombre, Señor. Que tú, Señor, nos mantengas, Señor, en este amor que hemos conocido de ti, que deseamos tener este amor, pero no cualquier amor, como vimos de la iglesia de Éfeso, sino queremos tener el primer amor, Señor, vivir en este primer amor que tú nos exhortas que nosotros tengamos por ti, Señor, y sea también para que nosotros podamos compartir este amor con tantos necesitados, con tantos que están perdidos, y que nosotros podamos, Señor, gracias a tu nombre, darle sentido a estas vidas, Señor, que están perdidas. Ayúdanos, Señor, en ello, Padre. Te pedimos por la situación que vivimos y te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos guardes, Señor, que tú nos proveas con el poder de tu Santo Espíritu en fortalecernos, Señor, en medio de estos momentos, y que estemos, Señor, para seguir buscando de tu palabra y de estar gozándonos en tu palabra, aún y a pesar de estos tiempos que vivimos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia aquí presente, y toda iglesia, todos aquellos hermanos nuestros que proclaman tu nombre y que buscan, Señor, con firmeza y con anhelo y deseo tu nombre, Señor, desde ahora y para siempre. Amén, Señor. Amén.